Buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, qué alegría poder estar otro sábado juntos estudiando la palabra de Dios. Y recuerden, no solamente hay que regalarle a mamá para que vaya radiante. Recuerden que esos eventos, ustedes mujeres no escuchen, cambian a las mujeres, así que no vaya a ser que te encuentres con otra esposa. O sea, la misma esposa, pero transformada. Entonces, sé inteligente, ¿no? Porque a veces las mujeres necesitan ese tiempo solo. Dios le habla, porque recién me decía Luis, van a volver ellas empoderadas y nosotros empeorados. O sea, ¿no? Entonces, invierta, porque sé que hay veces cuando ellas se desconectan, Dios le va a hablar y todo lo que le suceda a ella va a ser de bendición para vos. Así que no se lo pierdan. Jóvenes, Alex, JJ, gracias por todo lo que hacen. Si tuviéramos que definir lo que es el arte, podríamos decir que es toda forma de expresión de carácter creativo que puede tener un ser humano. El arte es una forma tangible de expresar lo que una persona siente a través de diferentes formas y técnicas. Si tuviéramos que describir el arte, podríamos decir que es la capacidad que tiene un hombre para representar sus sentimientos, emociones, percepciones acerca de sus vivencias y su creatividad. El arte es algo. Y a veces confundimos con artesano o artista. El artesano es el que logra reproducir múltiples obras y se dedica a eso. El artista interpreta algo que creó un autor, cuidando el color del autor. El arte es una obra única creado por alguien único. El arte es algo que está ahí. Y después hay gente que lo interpreta, pero el arte es algo. Ahora, ¿por qué empecé de esta manera? Porque si tuviéramos que hacer una analogía de lo que es arte con respecto al comportamiento humano, podríamos decir que el arte es una acción. Es la capacidad de hacer lo que debo hacer y dejar de hacer lo que no tengo que hacer. Tomar esa decisión es un arte. Es la habilidad de saber qué hacer en el momento justo. Otro arte. Según Herbert von Karajan, un gran director de orquesta alemán, decía, el arte de dirigir la orquesta consiste en saber cuándo hay que dejar la batuta para ya no molestar a la orquesta, porque ya empezaron a tocar solos. Yo los llevo, pero en un momento que ya sigan. El expresidente Dwight Eisenhower, en cuanto al liderazgo, decía, es el arte de hacer que alguien haga algo que tú quieres porque la persona quiere hacerlo. La capacidad del liderazgo es mover piezas, pero no forzando a hacer algo, sino impulsando una necesidad que coincide con lo que la persona quiere hacer. Eso es un arte. En cuanto a la forma de tratar a una madre, podríamos decir que entender a una mamá es un arte que se aprende con el corazón. Porque hay que saber escuchar lo que no dice, hay que valorar lo que hace en silencio,
Hay que reconocer su amor en cada esfuerzo y hay que agradecerle lo que da sin jamás pedir nada a cambio. Comprender y valorar esto es un arte. Por eso, gracias. Dicho sea de paso, podría agregar que no estamos acá si no fuera por una madre, porque alguien nos parió. Alguien gritó, ¡ahí viene! Alguien se aguantó al hospital para que no sufrieras. Es más, ellas sufrieron por vos. Y me atrevo a decir que son las personas más misteriosas del universo, ya que una madre puede dar su misma vida por sus hijos y es capaz de pelearse con el que sea, con tal de defenderlos, sin medir el peligro. Y qué interesante, porque una mamá es un artista que siempre hace arte. Por eso de la nada siempre hace algo para comer. ¿Qué hay para cenar? Yo me encargo. Y sacó algo de la nada. Con nada inventa un disfraz para el hijo que al día siguiente tiene una actividad en la escuela. Y le puso 2 botones y 3 plumas y ya es el mejor animalito y el mejor disfraz. Sin fuerzas, tiene la capacidad de contar historias únicas antes de que los niños se duerman. La mamá suele ser un ser incomprendido y rara vez es reconocido su esfuerzo, a no ser por un solo domingo al año. Así que, hablando de arte, gracias por hacer arte con nosotros, porque tu amor como mamá es impredecible, incomprensible y es inexplicable. Y ya no lloren los hombres que en junio llega para ustedes. Y creo que ese amor de mamá, incomprensible, es un poco el reflejo del amor de Dios para con nosotros. Es uno de los reflejos más cercanos de la manera en que Dios nos ama. Es inexplicable, es inmerecido, hasta el punto que entrega a su Hijo para que Él sea sacrificado en lugar nuestro y Él sea el salvoconducto para que tengamos salvación. Ese tipo de amor es inexplicable. Por eso Pablo, ante semejante muestra de amor, aconseja en Romanos 12:2: no imiten las costumbres ni las conductas de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, y esa voluntad es buena, agradable y perfecta. Si te acordás, la semana pasada, con el pastor Alex sacamos algunas conclusiones para ser sabios, cómo vivir bajo su voluntad, cómo cumplir y caminar para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, cómo ser un aroma, ¿te acordás?, que agrade a Dios. Y para eso debemos caminar sellados por el Espíritu Santo, pero no solamente sellados porque no alcanza a ser tocados por el Espíritu Santo, sino que tenemos que ser llenos de su Espíritu. Es una tarea doble. A veces pensamos que con el toque ya todo está listo. Eso es un evento. Fui alcanzado por el Espíritu Santo, pero ahora me toca ser lleno de su presencia todos los días. El sello es una marca eterna. Ahí la tenés y no se va a ir nunca.
Pero la llenura es una acción diaria. Caminar en la vida sin ser llenos de su presencia es muy peligroso. Confiar en que haber sido tocados es suficiente es peligroso, porque la llenura de su presencia es la que me ayuda a solventar las tormentas, a agarrarme, sentirlo y sentir cerca mi corazón con su corazón. La vida es un camino impredecible. Me atrevería a decir que la vida es tan impredecible como el arte. Es algo que sale, es algo que sucede. Y si tuviera que hilarlo mucho más fino hablando de arte, podría decir que es muy parecido a lo que se le ocurrió a Ludwig van Beethoven en su Quinta Sinfonía, donde él expresa lo que sucede en la vida a través de un fragmento. Quiero que escuches esto. Ponelo, Tony. La vida es tranquila, es sencilla. Todos los días te levantás con el control de todo lo que está pasando en tu vida hasta que sucede lo impredecible. Hay cambios impensados, hay inestabilidad, no hay dirección. Lo que era antes fácil de interpretar ahora se vuelve oscuro. Tal vez llegó una noticia, tal vez llegó un diagnóstico y ahora no me levanto a disfrutar el día, sino que me vuelvo desesperado, con ansiedad, porque algo sucedió, hasta que finalmente líneas melódicas celestiales empiezan a aparecer para darle claridad a la tormenta. Solamente eso sucede cuando soy lleno de su presencia. Y Beethoven no era cristiano. Ahora, ¿por qué te puse esta música? Porque puedes estar en una rutina muy cómoda donde todo está bien. La tormenta ya viene. Y de repente no estás buscando ser lleno de su presencia, sino te relajaste con haberse sido tocado por su espíritu. Cuando viene la tormenta, todo se oscurece hasta que en un acto de desesperación, y si pasaste por una tormenta sabés de qué estoy hablando, uno vuelve inconscientemente y conscientemente a buscar desesperadamente a Dios, porque ya nadie me da solución, lo único que me salva es estar con Él, y otra vez Él vuelve a cansarme con su amor, y otra vez la luz llegó, y tal vez no la solución, pero su presencia en mí. El problema es que cada vez que eso sucede, nos relajamos hasta que llega otra nueva tormenta. Y este es un proceso que no para y no va a parar hasta que vayamos a su presencia. Entonces no alcanza con ser llenos, con haber sido tocados. Nuestro afán es ser llenos cada día. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Y todo esto es introducción, porque la llenura o el resultado de la llenura es tener la capacidad de vivir sometidos a Dios. Si vos decís, no sé lo que me pasa, no logro relacionarme, no logro soluciones, bueno, no le eches la culpa a la circunstancia. Todo empieza y termina con tu relación con el Señor. ¿Será de necios saber que nos esperan tormentas y a pesar de eso decidimos esperar a que lleguen para buscar más de Dios porque en realidad necesito algo de Él? No somos llenos por lo que Él nos da, sino por lo que Él es. Él es poderoso, Él es tierno, Él es amoroso, como lo cantamos una y otra vez.
Y una de esas manifestaciones es vivir sometidos a Él. Por eso Pablo, ahora sí en Efesios 5, les dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Ahora, yo podría haber empezado directamente a enseñar en esto, pero vos tenés que entender que el sometimiento no va a ser parte de nuestra vida si no hay una búsqueda de una llenura constante de su presencia. No hay forma de entender este concepto. Ya el sometimiento sería forzado. Tenés que hacerlo y esto es natural. ¿Cómo es natural? Si entendés este arte de someterme como una consecuencia del vivir cada día con un solo objetivo: ser lleno de Él. Por eso es muy fácil decirlo, pero es muy difícil vivirlo. Uno lo puede decir, lo puede entender, lo puede explicar, pero uno solo puede evaluarse y decir si realmente esto lo hace uno porque le conviene y lo tiene que hacer o como un reflejo de mi relación con Dios. En la versión Reina Valera, interesante, no dice reverencia a Cristo, dice temor a Cristo. Y déjame un poco desgranar la palabra someterse. Someterse es aceptar la autoridad de alguien sin oponer resistencia. O sea, uno se somete a la policía, uno se somete a una autoridad porque reconoce esa autoridad y uno no pone resistencia y se entregó. Pero someterse a Cristo en este contexto es muy diferente y quiero que veas la raíz griega. Someterse viene del griego upotasso, la cual es una palabra compuesta, upoitazo, y tiene dos raíces, y quiero que escuches esto. Las dos raíces es por debajo y organizarse. Una cosa es someterme a una autoridad, otra cosa es someterme a Cristo, por debajo y organizarse. Así que podríamos decir que someterse a Cristo es organizarse uno mismo de tal manera que vive bajo autoridad divina. Por eso te das cuenta que solo llego a organizar mi vida si soy lleno de su presencia. No alcanza con una decisión, es un resultado de un estilo de vida. Por eso, si decís, ¿por qué estoy como estás? Porque no entendiste este concepto. Porque es un esfuerzo humano. Quiero someterme, quiero obedecer. No vas a poder. Eso es la consecuencia de hacer lo que nos toca hacer. Ser lleno de Él. Lo demás viene solo. Por eso, si solo soy sellado, sin ser lleno, corro el peligro de vivir bajo autoridad humana, o sea, mi propia voluntad. Eso es conocer a Dios, pero no amarlo a través de una relación. Pero lo conozco y sé todo lo que tengo que hacer. Amarlo a Él me lleva a querer vivir, desear bajo su voluntad. Y ese es el temor al que se refiere Pablo, porque el verdadero temor es estar fuera de su voluntad por no amarlo a pesar de conocerlo. Y todo esto es resultado de una falta de entendimiento que nuestra prioridad es vivir, ser llenos cada día de su presencia. Someterse es una actitud, mientras que obedecer es la acción que generalmente resulta de la actitud. Someterse es reconocer y aceptar voluntariamente la autoridad de otra persona. Y Pablo lo define de esta manera. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos.
Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Pero un momento, ¿será que es posible que haya obediencia sin sujeción? Claro que sí. Sucede a menudo cuando uno obedece, pero de mala gana o con amargura, y esa no es la voluntad de Dios, ya que para Él tiene tanto valor la actitud como la acción misma. No es obedecer, es cómo lo obedeces. Someterse, cuando uno está lleno de su presencia, es estar libre del deseo de hacer las cosas como yo quiero. Y el fruto es la obediencia. Pero ¿cómo hago para ser libre de este deseo de hacer todo como yo quiero? Porque sigo a Dios, asisto, sirvo, todo lo que ustedes saben. Pero vamos a ser honestos, en definitiva, terminamos haciendo las cosas como nosotros queremos. Y la acomodamos y después viene la parte de la tormenta, lo busco, Dios me rescata, Dios otra vez vuelve a traer paz a mi corazón, me relajo, otra vez todo a mi manera, y es un juego que sigue Dios inmerecidamente amándonos y buscándonos, y parece un juego. Le dije que siempre me tocan los peores versículos para predicar, ¿no? Y así que suerte que tenés, pero no, esto es de Dios. Ok. Ahora, esta pregunta Pablo la responde, no se la agarren conmigo. Esto es Pablo, que es bruto, ¿no? Es brutal. Brutal, no bruto. Pablo responde esta pregunta, ¿cómo hacer? Es una pregunta muy profunda y muy honesta, ¿no? Porque uno a veces trata de balancear y de compensar activismo con relación con Dios. Y confunde. Si sirvo mucho, si soy parte, si ayudo, si oro. Ok, esto es relación con Dios y son dos cosas totalmente diferentes. ¿Cómo hago para poder vivir no a mi manera, no queriendo hacer lo que yo quiero, sino en obediencia? Y Pablo responde de tres maneras, y estos son los 3 puntos que yo quiero dedicar. Y justo creo que es uno de los mejores regalos del Día de la Madre que puedo dar hoy, que es explicar cómo la mujer debe respetar al hombre y cómo el hombre debe amar a la mujer. Creo que el entendimiento puede traer mucha claridad bajo la luz de la palabra para hoy tomar decisiones en los matrimonios. Lo primero que dice Pablo es: sométanse por respeto al Señor. Y arranca para las esposas. Iba a decir, ¿cuántas mujeres hay acá? No sé si harían ruido ahora, ¿no? Pero bueno, esto es para ustedes. Cada una debe someterse a su marido. Por eso me tomé mucho tiempo en aclarar lo que es sometimiento, ¿no? No es el sometimiento de la autoridad, es el someterse a Cristo. Por eso me gasté más minutos y me quedan 7 nada más, para que entiendas y no se malentienda este versículo que se ha abusado para justificar el machismo. Oración ahí. Ok, sigo. Sométase cada uno a su marido como al Señor, upotonazo, no como lo que es, como al Señor. Porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse a su marido. ¿Están listas? Porque hubiera sido bastante peligroso que yo le hablase a las mujeres, porque es la perspectiva del hombre y sonaría que es lo que nosotros hombres esperamos de las mujeres.
Pero si Karina explica lo que es respetar a un hombre y de mujer a mujer te lo explica, va a ser diferente. Entonces yo quiero que vengas. ¿Cómo están? Qué bueno. Voy a ir derecho al grano porque tenemos poco tiempo. Dice, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y me gusta porque la nueva versión, la nueva traducción viviente, dice, para las esposas eso significa. Entonces, que cómo yo expreso el someterme a Cristo, el someterme mutuamente como obediencia a Cristo. Entonces dice, para ustedes chicas, voy a hacer como si Pablo nos hablara en español contemporáneo. Para ustedes chicas, esto se demuestra de esta forma. Dice, sométanse cada una a su marido como al Señor. Esteban dijo que someterse a Cristo es organizarnos de tal manera que podamos vivir bajo la autoridad divina. Y el amar a Cristo significa que quiero vivir bajo su voluntad. Entonces mi pregunta para ustedes chicas serían, ¿ustedes quieren honrar a Jesús y quieren vivir bajo su voluntad? Asumo que sí, porque es lo que yo quiero hacer. Implica que yo me voy a someter a mi esposo. Esteban ya habló lo que es el sometimiento, yo no voy a repetir lo que es el sometimiento, sino que voy a hablar desde el punto de vista nuestro, desde nuestra perspectiva como mujeres. Él dijo algo del machismo y que exaltó. Sí, a ver, ¿por qué? Porque el mundo nos ha cambiado la perspectiva del sometimiento. Y Esteban habló algo que es muy importante, que es la lucha del poder. Yo quiero hacer las cosas como yo quiero. Y si vos me vas a venir a decir las cosas como las tengo que hacer, ahí se produce el choque. Entonces muchas veces nosotros pensamos que el sometimiento es que yo voy a hacer lo que él quiere. Y ese no es el sometimiento bíblico. El sometimiento o el respeto, la honra, es reconocer la posición que le dio a él Dios como cabeza del hogar, como cabeza de la familia. Entonces, no sé si a ustedes les pasa que a veces yo me conviene que sea la cabeza, digo, vos que sos la cabeza, ¿por qué no haces esto, lo otro? Pero de repente hay cosas que no me conviene que sea la cabeza porque yo quiero que las cosas se hagan como yo quiero. Entonces, vivimos en esa lucha. Entonces, Pablo, ¿qué nos aclara? Chicas, la forma en que ustedes demuestran esta relación con el Espíritu Santo que Esteban está hablando, esta llenura del Espíritu, es cuando ustedes reconocen el orden que Dios nos dio como mujeres, el orden que Dios nos dio en la familia. Porque dice que el honrar a mi marido, el ponerme, en sujetarme a él, es la forma en que la iglesia lo hace a Cristo. Entonces, si nosotros somos parte de la iglesia, ya estamos sujetas a Cristo, por ende, el someternos a nuestro esposo o el sujetarnos o el respetarlo es una acción consecuente de lo que yo hago como parte de la iglesia de Cristo. Pero volvemos a lo mismo, el problema es esta lucha de poder. Yo quiero que las cosas se hagan como yo quiero. Entonces, es importante que el someterme es reconocer la autoridad que Dios le dio a él. Y él va a explicar lo que es el amar a la mujer. Ahora, ¿por qué Dios me pide que lo respete y que me sujete? Porque Él lo creó a él de una forma, y la forma en que yo lo amo, la forma en que yo demuestro mi amor hacia Él, es reconocer la autoridad que Dios le dio. Tengo medio segundo más, pero sabemos que hoy la autoridad del hombre está totalmente bombardeada, el hombre no sirve para nada. Si ven las películas de Marvel, son todos los superhéroes, son todas mujeres y los hombres. ¿Por qué? Porque Satanás quiere totalmente quebrar este orden divino. Entonces, nuestro lugar es honrar a nuestros esposos, respetarlos, porque cuando yo lo honro, te voy a hacer una pregunta que no te voy a preguntar. Cuando yo te honro y te respeto, ¿qué sentís vos? Macho. ¿Qué te da ganas Mejor que nunca. ¿Qué Claro. te da ganas de hacer cuando yo te honro y te respeto? Amarte, ¿Y qué más? ser un mejor esposo, buscarlo al Señor. ¿Entienden? Por eso el Señor creó esto, porque cuando yo honro y respeto a mi esposo, estoy elevando su hombría, estoy elevando el lugar que Dios le dio en la familia. Y estamos hablando de familias
normales y sanas, podemos decir, un minuto, ya, listo. Entonces, quiero invitarte a esto, mujer. ¿Por qué no probás? O quiero invitarte y quiero desafiarte a esto, a mostrar cómo amás a Jesús al demostrar respeto por tu esposo, reconocer la autoridad que Dios le dio y honralo. Y honralo, porque eso va a repercutir no solo en vos, sino en tu familia, en tus amigas, y no sabes la onda expansiva que podemos hacer si empezamos a vivir en la llenura del Espíritu Santo, obedeciendo lo que el Señor nos pidió de hacer. Que conste que yo no lo dije. Pero es importante entender el concepto, lo que el mundo quiere transgiversar con una verdad que es bíblica y es tan simple y tan profunda. Ahora, el segundo consejo de Pablo es: sométanse por amor al Señor. Dice, ok, ahora hombres, maridos, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó la iglesia. ¿Están listos? El marido que no entiende este principio espera siempre que la esposa lo ame de acuerdo al lenguaje de amor que él necesita y no en dar el mismo amor de Cristo a la iglesia. Entonces, si tu pregunta es, ¿pero cómo ama Cristo a la iglesia? Efesios 5:25, Él entregó su vida por ella a fin de hacerle santa, limpia al llevarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Es que si el esposo no modela la vida de Cristo en su esposa, lo único que va a buscar es ser amado antes de hacer ningún sacrificio. La mejor forma de amar a ella es modelar a Jesús. Es que si el esposo se enfoca en lo que ella tiene que hacer y no se enfoca en su rol como cabeza de matrimonio, nunca va a poder amarla como Cristo la ama a la iglesia. Ser cabeza no es mandar, ser cabeza es amar. Creo que coincidirían conmigo que necesitamos cristianos en todos los segmentos de la sociedad. Necesitamos cristianos en la política, necesitamos cristianos en las instituciones sociales, necesitamos cristianos en los centros educativos, pero también necesitamos hombres cristianos que lideren las familias. Hombres que amen su hogar, que cultiven el matrimonio como si fueran labradores de la tierra, que no abandonan la tierra, sino que la trabajan arduamente. ¿Te das cuenta por qué amó Cristo a la iglesia sacrificándose a sí mismo? Lo hizo para presentársela a sí misma como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto, santa e intachable. ¿Te das cuenta que Dios recibirá a una iglesia gloriosa y sagrada que está profundamente enamorada de Él? Y si esto se debe es por lo que hizo por nosotros en la cruz. Esposo, ¿estás más preocupado porque ella cumpla con tu cuota del lenguaje de amor o estás preocupado por sacrificarte por ella? ¿Tu enfoque es lo que ella hace o tu enfoque es lo que vos tenés que hacer? Porque Pablo lo aclara, de la misma manera el marido debe amar a su esposa como ama su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Y nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida como Cristo lo hace por la iglesia y nosotros somos miembros de su cuerpo. Enfocarse en uno mismo y especular qué ventajas puedo sacar uno del otro deterioran y derrumban el matrimonio. Cristo nunca esperaría que la gente lo ame sin antes morir por ella. Primero murió para que lo amemos. Si ese fuera el caso, su muerte sería innecesaria. Él se sacrificó a causa de nuestra total incompetencia. Escuchá esto, la iglesia no genera el amor por Cristo, sino que responde a su amor inmerecido. Someterse consiste en confiar que Dios cumplirá tus deseos
a través de tu esposa. No te preocupes por lo que te falta. Entrégate por completo a ella. No porque ella lo pide, sino porque Cristo lo hace por la iglesia. Y protege a tu corazón de la tentación de amar solamente para recibir algo a cambio. Porque eso Jesús jamás lo va a hacer con su iglesia. No evalúes las acciones de tu cónyuge ni condiciones tu amor según los resultados de esa evaluación. Lo hizo, entonces sí le respondo. Es esto, entonces lo hago. ¿Así Jesús no trata a la iglesia? ¿Así Jesús no ama a nosotros? Cristo nos amó a tal punto de ser capaz de sacrificarse por nosotros. Y ese sacrificio lo que genera es ahora responder con amor. Cuando yo amo a mi cónyuge como Cristo amó a la iglesia es porque he aprendido a someterme al amor de Dios y por amor a Él. Amor no es una reacción al sometimiento, sino una actitud de mi autoridad. Hombre, sos cabeza, tenés que amar como Cristo ama a su iglesia. Y el tercer consejo, y con eso terminé. Hay que someterse para ser como Cristo. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Y eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. ¿Te das cuenta que lo que Pablo escribe no es exclusivo para el matrimonio? Él está usando el matrimonio como una ilustración para mostrar cómo Cristo ama a la iglesia y cómo Cristo y la iglesia son uno. Esto no es una enseñanza para el matrimonio. El matrimonio es un ejemplo para que entendamos cómo Cristo y nosotros somos uno. El someterse se transforma en algo placentero cuando entiendo el principio de ser uno, como lo es Cristo con su iglesia. Pero un momento, pastor, ¿y qué es ser uno? Mira lo que contestó Jesús. Todos ustedes perderán la fe en mí debido a lo que me va a suceder esta noche, porque dicen las Escrituras, mataré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. A ver, déjame terminar con este análisis. Jesús le está diciendo a los discípulos, o les está hablando, justo minutos, momentos antes de la crucifixión. Él sabe lo que le espera. Él no ignora y sabe lo que se le viene en la cruz. Y tampoco ignora la reacción de los discípulos, porque en el momento que lo lleven al madero, todos van a huir. Todos se van a dispersar, todos van a desaparecer, como si nunca hubieran conocido. Sin embargo, en la forma de hablar de Jesús, no vemos reproches, no vemos un enojo en sus palabras, ¿por qué se van a ir? Simplemente hay una aclaración. Ustedes van a perder la fe, me van a dejar, pero cuando resucite nos vamos a volver a juntar. Pero ¿por qué Jesús por qué no los regaña? ¿Por qué no muestra su frustración de decir me van a dejar? Simplemente, escucha esto, porque Jesús conocía que el elemento de cohesión entre las ovejas es Él. Entonces escucha esto, cuando hay ausencia de Cristo, siempre habrá dispersión y eso incluye al matrimonio. Momento, ¿qué está queriendo decirme con esto? Lo iban a matar, lo iban a crucificar. Él decía, si yo me voy a ir, obviamente que se van a ir. ¿Por qué? Porque cuando hay ausencia de Cristo, hay dispersión. Y eso incluye
del matrimonio. El arte del sometimiento es entender que tanto la unidad del matrimonio como de la iglesia depende pura y exclusivamente de un Cristo vivo que se vuelve un elemento aglutinante y permite que podamos someternos unos con otros con el temor de Cristo. Solamente se logra cuando soy lleno de su presencia y esa llenura hace que Cristo esté en el medio, y cuando hay dos seres amándose, Cristo es la goma, es el glue que hace que sean uno. No es tu amor por tu cónyuge, es Jesús. Pero ¿qué pasa que no estamos siendo uno? No es que no lo amás, es que Jesús no está uniendo lo que tiene que estar unido. Porque tu prioridad ha sido resolver tus problemas, no buscar a Jesús. ¿Anhelás una iglesia unida? Busca a Cristo. ¿Anhelás un matrimonio unido? Busca a Cristo. Tu enfoque no son solucionar los problemas, es buscar a Cristo. ¿Anhelás una familia unida? Busca a Cristo. El objetivo no es someterse a una iglesia, a un cónyuge, sino someterse a Cristo. Escucha esto, para que Él sea el centro en tu iglesia y en tu matrimonio. No es esforzarme por arreglar algo, es esforzarme por ser uno con Él, porque siendo uno con Él, todo se arregla. Y hay dos opciones. Podemos tratar de construir un matrimonio exitoso en nuestra propia naturaleza egoísta y fracasar una y otra vez, y esta es la receta perfecta para no lograrlo. Porque es un esfuerzo humano, no lo vas a lograr. O podés someterse uno a otro por amor y respeto al Creador de todo y depender del Espíritu Santo para liderar, vivir y actuar bajo su voluntad perfecta. Escucha esto. Dios en la cruz trató a Jesús como si Él hubiese vivido tu vida para tratarte a vos como si vos estuvieses viviendo su vida. Invirtió todo, porque de ese tamaño es su amor. Por eso el someterse no es otra terapia más, es someterme a Cristo. ¿Querés que sea directo? Mira tu matrimonio. Es el reflejo de tu relación con Dios. Mira tu familia. Es el reflejo de la llenura del Espíritu Santo en tu vida. Entonces no intentes arreglar algo que es consecuencia de una decisión mucho más profunda, que es el aprender a someterte, viviendo bajo su llenura todos los días con esto hay que digerirlo. Esto requiere humildad, pero requiere decisiones, porque no sirve de nada entenderlo, porque hay que accionar. ¿Y cuál es tu acción primera? No pedir perdón, es buscar a Dios y ser lleno, porque cuando sos lleno, aprendés a vivir, a someterte a Él. Cierra tus ojos. No pienses en el otro. Hacete una evaluación. Mira todo lo que estás viviendo y todo lo que estás pasando, pero no pensando en lo que otro, porque eso no es amor. Ya te lo expliqué. Pensando en lo que vos dejaste de hacer. El hombre como cabeza de hogar, la mujer como alguien que respeta y da lugar a esa cabeza de hogar, pero el modelo perfecto no es uno con el otro, sino haciendo como Cristo lo hace con la iglesia. Esa es la decisión. Con eso tenés que irte hoy. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios,
a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.